Si estás pasando por un mal momento en la escuela o simplemente tienes malos recuerdos con respecto a esta etapa, te invito a escucharme un momento. Creo que esto te puede servir. Primero que nada, quisiera dar un poco de contexto. Yo soy un escritor, ilustrador y compositor musical peruano y en este momento tengo 30 años. Ciertamente han pasado más de 14 años desde que salí del colegio, pero siempre me ha perseguido este sentimiento, esta serie de emociones que nunca he logrado arrancarme correctamente del pecho. Gran parte de estas emociones las he plasmado no solamente en mis obras escritas, sino también en mi música. Estas anécdotas en donde hablo sobre un personaje que siente que no encaja o que se siente, digamos, apartado, solo. Y lo que quiero decir con todo esto es que al final sí existe una base muy real en cada una de mis obras. De todas formas, quisiera aclarar que no todo lo que se cuenta en los libros o en la música es netamente experiencia personal, ya que hay bastantes elementos de ficción o cosas que simplemente se han tomado prestadas de diferentes personas o inspiradas en casos que he llegado a conocer por diferentes medios. Pero ciertamente creo que es conveniente decir que todo lo que vas a escuchar a continuación, al menos por mi parte, son cosas que viví en carne propia y que creo que podrían ayudar a alguien, ya sea que quiera aterrizar mejor sus emociones en el arte que esté desarrollando, o tal vez por un ejercicio de reflexión, de empatía, una catarsis, lo que sea de mejor utilidad para quien me escuche. Así que nada, vamos a empezar. El primer punto y por tanto la primera lección que aprendí de pequeño lo he nombrado como la amistad es condicional. Entendamos por esto el hecho de que una persona, si bien puede tener muchas amistades, compañeros o incluso un mejor o una mejor amiga, ciertamente hay ciertas cosas que condicionan el hecho de que ellos puedan estar con nosotros, a nuestro lado o brindándonos un poco de su tiempo para escucharnos, superar alguna dificultad, etcétera. Porque así como nosotros, ellos también tienen sus propias vidas. Y esto fue algo que aprendí siendo muy pequeño. Desde que tenía 5 o 6 años crecí en un entorno donde la mayoría de mis compañeros de clase vivían muy cerca de mi casa, así que no solo nos veíamos en el colegio, sino que también programábamos actividades para el fin de semana y si terminábamos temprano nuestras tareas, también nos veíamos en las tardes, así que prácticamente crecí con ellos. Y ya que el salón no era tan grande, como máximo podían entrar 14 alumnos, nos conocíamos muy bien los unos a los otros. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando ya llegando al último año de primaria, ciertamente empecé a notar que muchos de ellos estaban empezando a madurar, por decirlo de alguna manera, mucho más rápido que yo. Y ciertamente tenían ciertas conversaciones que yo no podía seguirles del todo porque no las entendía. Yo por ese entonces tenía 10 años y seré muy honesto, seguía pensando como un niño, seguía pensando en salir, jugar en la calle. Crecí en los 90, así que todo el asunto de la tecnología nos era totalmente ajeno. Creo que me dejo entender bastante bien con respecto a eso. Y ciertamente lo que pasó fue que cuando finalmente pasamos a secundaria, y con ello vino también el cambio a otro colegio, otra institución donde una parte del grupo se fue conmigo. Eh, la mayoría empezó a ocupar sus tiempos con otras cosas, empezaron a salir con chicos, con otras chicas, empezaron a asistir a fiestas, a quedarse después de clases, no exactamente para estudiar. Y yo hallé una transición muy difícil entre la niñez y la adolescencia. Y ahí aprendí que no siempre esto que tú dices, sí, es mi amigo y esto es para siempre y estamos en las buenas y en las malas, se cumple. Sobre todo en un escenario donde como joven estás experimentando bastantes cambios y esto es, bueno, algo que he llegado a entender como adulto, pero de todas maneras llama mi atención que comparando lo que yo viví con la experiencia escolar de otras personas y otros amigos que conocí ya en mi etapa universitaria, ¿por qué mi caso fue tan radical? ¿Por qué hubo este apartamiento? ¿Por qué empezamos a distanciarnos más cuando podría haberse reforzado? Pero bueno, es lo que tocó, es lo que pasó. Y bueno, toca ingresar en el segundo punto de este episodio, el cual he titulado como
no encajar está bien. Con esto me refiero a que sé que existen jóvenes allá afuera que por sus gustos, por sus preferencias, por sus decisiones, por sus apariencias, no pueden encajar en un grupo específico de su colegio o que sufrieron de esto a lo largo de esta etapa. Y bueno, obviamente como adultos podemos voltear y decir, bueno, la verdad es que no era tan importante encajar al final del día, pero quizá cuando lo estás viviendo en el momento piensas que si eso no ocurre, algo está mal contigo. Y esto es muy común, y en mi caso no fue diferente. Cuando finalmente cambié a otro colegio, ya casi apartándome por completo de mi grupo de primaria, se me pasó por la cabeza que podría ser un nuevo inicio, un borrón y cuenta nueva, en fin, pero al final teniendo 14 años aproximadamente, lo que encontré fue un aula sumamente dividida, con chicos y chicas que estaban peleados porque, yo qué sé. El punto es que este nuevo grupo estaba sumergido en sus propios problemas, conflictos, sus intereses y como habían crecido prácticamente juntos, ya que también vivían cerca de la zona, me costó bastante acoplarme a esta nueva institución. Desde segundo de secundaria hasta quinto, fui conociendo mejor a cada uno de ellos. No tenía problemas en integrarme a una conversación de un grupo X, pero al mismo tiempo también sentía que no encajaba con ellos. Entonces estaba en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Con el tiempo me fui acostumbrando a esto y poco a poco empecé a aceptarlo, de hecho como mi nueva realidad. Mentiría si dijera que acepté esto con una sonrisa, es decir, comparándome con mis años en primaria, diría que pasé de ser una persona jovial, risueña, alegre, a algo un poco más solitario, taciturno, diría yo. Parte de lo que me ayudó a sobrellevar esta situación fue el arte y aquí es donde entra finalmente, creo, el punto más importante de todo el episodio. Porque sí, puedo afirmar que el arte salvó mi vida y puede salvar la tuya. Ciertamente yo empecé a dibujar en la parte de atrás de mis cuadernos de colegio. Al inicio de forma, digamos, no conectada a una historia, pero poco a poco fui construyendo algo detrás de ello. Y finalmente cuando se me asignó en un curso de literatura escribir una historia propia, aproveché y bueno, el resto es historia. Empecé a crear cada vez más relatos, más escenas con diferentes personajes y es algo que continué haciendo hasta el final de toda mi etapa secundaria. Siempre que me sentía mal empezaba a escribir, cada vez que tenía alguna frustración interna porque las cosas no resultaban como quería, escribía. Y también empecé a cantar a partir de los 14 años con música que lógicamente solamente me gustaba a mí y que bueno, por tema de gustos nadie más escuchaba en ese momento. Así que sí, puedo afirmar que el arte me ayudó a sobrellevar varias situaciones difíciles a lo largo de la secundaria y gracias a eso cultivé lo que sería un hábito sano, un hábito de ejercicio creativo que hoy en día utilizo en mis proyectos de Black Horizon Productions y Cats y Music. Y bueno, al final algo positivo salió de todo esto, ¿no? Y creo que para poder cerrar la idea de este episodio, quisiera abordar el último punto, el cual he titulado como Aún lo recuerdo. Sí, evidentemente, 14 años después sigo pensando en estas cosas y el reflexionar acerca de ello me permite también abordar diferentes situaciones problemáticas que toco en los libros y que siento que aún van a seguir resonando. A veces tendemos a colocar a este, digamos, muchacho o muchacha solitaria a un lado de la clase que no dialoga con nadie, etcétera, como un personaje cliché de las historias, pero es más real de lo que se cree y creo que no deberíamos normalizarlo al punto de restarle importancia o sobresimplificarlo o tomarlo como burla, porque ciertamente si estas cosas llegan a escalar, pueden guiar a resultados bastante nefastos y particularmente pienso que el arte puede, como ya dije antes, ayudar a sobrellevar escenarios difíciles para cualquiera de estos jóvenes. Así que eso es lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Sé que es un formato un tanto diferente a lo que ha sido
otros episodios en esta serie de Diario de un artista desconocido o otros videos del canal, pero necesitaba hacerlo por las razones que ya comenté al inicio. Espero que les sea de utilidad. Les invito a suscribirse al canal si sienten que esto les ayuda a ustedes o a algún conocido suyo. Y como nota final, si en caso se están preguntando por qué no he hablado nada sobre el amor adolescente, bueno, eso es algo muy personal, pero solamente voy a decir tres cosas que creo que lo podrían resumir bastante. Número uno, el amor adolescente va a lastimarte, sí o sí. Número dos, el amor verdadero no debería hacerlo. Y número tres, a diferencia de la amistad, el amor verdadero es incondicional. Ahí lo dejo para que pienses en ello. Gracias por escucharme y ten un buen día.